Buenos días en México, muy buenas tardes en España. Bienvenidos a esta sesión de cierre de los entornos colaborativos del programa Bajo Radar México Frontera Norte. Este es un programa que impulsa el Ayuntamiento de Hermosillo a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, donde participa la Fundación En Tijuanarte AC y el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Nogales, Sonora también. Todo esto en colaboración con CEPS, con Transit Project y TD. Pues muchas gracias por conectarse y estar con nosotros. Pues este proyecto de Bajo Radar que inició el año pasado y que ha venido desarrollando diferentes procesos formativos, que ha puesto a disposición un aula online, que en su primera etapa tuvimos la participación de 20 expertos internacionales que pudimos intercambiar en relación a nuestros proyectos en 8 espacios de contagio cultural, en 2 formatos diferentes, 4 webinars, 4 masterclass, que pudimos compartir experiencias con 150 agentes culturales de diversos países como España, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y México. Pues bien, hemos llegado a esta etapa de cierre de los entornos colaborativos, donde han sido unos encuentros más íntimos de trabajo, donde se han podido presentar los proyectos de las diferentes ciudades, desde las ciudades que han convocado y otras que se han sumado a estos diálogos. En estos entornos pudimos abordar temáticas desde pedagogía más educación, patrimonio cultural, prácticas digitales, identidades y juventudes, ruralidades y periferias, diversidad funcional, ciudades imaginadas, mediación cultural y participación. Hoy nos encontramos aquí en este encuentro Tomás Guido, Pablo Fernández, Mario Hinojos y Marisela Moreno, que vamos a estar guiando esta sesión, y nos da muchísimo gusto poder entablar nuevamente este encuentro con ustedes. Le voy a ceder el uso de la voz a Marisela Moreno. Adelante, Marisela. Muchas gracias. Muy buenos días y muy buenas tardes también. Es un gusto estar en esta clausura de un programa Bajo Radar que ha tenido un gran éxito. Yo me encuentro en la ciudad de Nogales, soy directora del Instituto Municipal de Cultura de Nogales y debo comentarles el gran impacto que ha tenido en la comunidad artística. Ha sido un impacto que todos esperábamos, que la comunidad artística estaba esperando un proyecto de esta naturaleza. Un programa, en el tiempo que se tuvo fue brindado de una forma muy, muy profesional y estamos muy contentos de haber participado. Por supuesto, estoy muy agradecida con Diana Reyes por la invitación que nos hizo a nosotros como instituto para firmar este convenio y esperemos que podamos continuar. Sin duda ha dejado una gran huella y un gran impulso creativo, una gran motivación en los distintos proyectos que se inscribieron, que sí fue una sorpresa para todos, que hubo un gran número de proyectos y algunas todavía están inclusive interesados, ¿no? Y están al tanto de todo lo que prosiga, lo que esté sucediendo. Hacemos un compromiso y en lo que cabe en el instituto para dar seguimiento a todo lo que surgió en este gran programa.
Muchísimas gracias. Gracias, Maricela. Adelante, Pablo, gracias. Sí, adelante, Pablo. Empecemos un poco a hablar sobre el tema de los entornos colaborativos. Muchas gracias, Diana. Y bueno, primero que nada, yo quisiera agradecer la invitación a participar también en Bajo Radar México, Frontera Norte, ¿no? Agradecer a Tomás, a Ángeles, a Diana, a Marisela, a Cecilia, ¿no? El que hayan invitado, nos hayan invitado a participar con ustedes. Y bueno, yo lo que haré es básicamente una pequeña relatoría. Bueno, primero voy a hacer un resumen, voy a compartir una presentación para comentar un resumen de cómo nosotros vimos al inicio de cómo fue el comportamiento de los que se inscribieron en Bajo Radar en un principio. Bueno, comentar que, bueno, los entornos colaborativos, realmente el objetivo era impulsar y conectar los proyectos de innovación cultural en el norte de México, ¿no? Identificados en cada una nueva edición con redes de aliados, ¿no? Y aquí, bueno, un poco para que vieran, hicimos un análisis de los agentes que estaban inscritos en el programa. Y como pueden ver, bueno, bueno, en total fueron 133 los que se inscribieron. Y bueno, podemos ver que la mayoría de inscritos eran de México, con 118 personas, pero bueno, también había gente, como decía Diana, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de España, Perú y de Estados Unidos. Y aunque se concentró ya dentro de México, la mayoría eran de Sonora con 83 y también en Baja California con 16, bueno, también encontramos que había muchos estados también que estuvieron participando con proyectos culturales en otros estados del país, ¿no? De esos 133 inscritos, agentes culturales, encontramos que 73 estaban registrados con un proyecto en específico, 4 con proyectos gubernamentales, 7 no tenían información de si tenían o no un proyecto, y bueno, había un proyecto por ahí de donación de sangre que supongo que estaba también interesado en participar con proyectos de desarrollo cultural. Y aquí encontramos igual el mismo comportamiento, que habían 25 de Hermosillo, 28 de Nogales y 9 en Tijuana, y los demás repartidos en otros estados de la República, ¿no? También lo que hicimos fue de esos que tenían registro, hicimos un análisis también para ver quiénes tenían proyecto, si tenían un proyecto sin consolidar, si tenían, por ejemplo, una actividad que tenían con proyecto con frecuencia en las redes sociales, si tenían un proyecto consolidado o si no tenían ninguno, ¿no? Y ahí vemos cómo era el comportamiento, y la mayoría no tenía un proyecto en específico. Sin embargo, habían proyectos que sí estaban por consolidar y con presencia y con proyectos consolidados también. Hicimos también, lo estuvimos agrupando también por tipo de proyecto, en lo que agrupamos por promoción, formación, infraestructura, equipamiento, que casi creo que nada más había un proyecto por ahí de infraestructura, y por producto cultural. Y lo que nos encontramos también cuando los cruzamos por tipo de proyecto, y cruzándolos también con la relación de si tenía o no tenía algún proyecto inscrito, bueno, lo que encontramos es que la mayoría de los proyectos que no tenían un proyecto cultural, la mayoría estaba en actividad de formación, pero tenían también inscrito con proyecto. Por ejemplo, en la parte de formación había un comportamiento también importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quedará también para la memoria. Y también hicimos este análisis por tipo de proyecto, por la ciudad de origen. Y como vemos aquí en la gráfica, en las barras azules, bueno, los proyectos de promoción, ya sean festivales, presentaciones artísticas, conciertos, etcétera, pues es la que mayor, y continúa con la parte de formación, ¿no? Ahí podemos ver que había 12 de formación en Hermosillo, 5 de formación y 4 de producto cultural, ¿no? Así también para las demás ciudades va a quedar ahí el análisis también para esto. Esto lo hicimos de manera general ahí para la memoria, ahí lo tendremos. Y bueno, ahora lo que haré es un resumen de una relatoría de los entornos colaborativos que estuvimos haciendo esta semana a partir del miércoles, ¿no? Aquí, bueno, se realizaron 7 entornos colaborativos de Bajo Radar, en donde los proyectos culturales que estuvieron participando de Bajo Radar Frontera Norte de México fueron los protagonistas en estos entornos, ¿no?
Hasta 47 agentes culturales participaron en estos espacios informales de encuentro entre agentes culturales y profesionales, atravesados por una inquietud común para posibilitar conexiones improbables entre pares, conectar con posibles colaboradores y conocer futuros aliados también. Estos entornos, como les decía yo, empezaron el martes 3 de marzo y la primera, bueno, fueron simultáneos, tuvimos dos entornos colaborativos simultáneos. El primero fue entorno colaborativo de encuentros, derivas y ciudades imaginadas, mediación cultural e iniciativas ciudadanas, que estuvo coordinado por Vanessa Sejud y Gloria Durán. Y en este espacio participaron agentes culturales con proyectos que presentan espacios de encuentro para la comunidad en el territorio, donde generar nuevas lecturas y relaciones, ¿no? Se presentaron proyectos como el Grupo Andamios Teatro, Éter, Zona Centro y otros gestores culturales también que estuvieron participando, en donde destacaron temas como espacios para la expresión artística, trabajo comunitario, redes de apoyo, la puesta en valor de los proyectos culturales. Ante la problemática de la falta de espacios, por ejemplo, que fue uno de los temas que se manejó en este entorno, se presentaron otras formas de habitar los territorios y mediante la apropiación del espacio público y privado, con alianzas e implicación con la sociedad, las facilitadoras también sugirieron revisar algunos ejemplos como el proyecto del Faro en México, Todo por la Praxis, Basurama, Zuluarque, y también hubo recomendaciones de alguna literatura para ver este aspecto de la apropiación del espacio público y privado. Otro de los entornos que se manejaron también el miércoles fue el de Juventudes e Identidades, en donde el facilitador fue Diego Salazar. Y en este entorno colaborativo, el facilitador nos invitó a recordar en qué momento fue nuestro primer contacto con la cultura cuando éramos jóvenes y que nos han motivado para ser gestores culturales en nuestra vida profesional más adelante. Esto llevó a la reflexión de la situación que viven actualmente también los jóvenes en México ante esta situación de violencia e inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, que los lleva también a esta una condición, como dice la canción, al bulevar de los sueños rotos. A partir de ahí, identificar nuestras responsabilidades como gestores culturales para construir nuevos imaginarios y la necesidad de que desde las instituciones escuchen las voces de las nuevas generaciones, sus necesidades culturales y con ello generar sinergias para generar profundas transformaciones en nuestra sociedad. Se presentaron proyectos como la Asociación AFRIS, un espacio de sano esparcimiento, alejado del mundo de la narcocultura que ataca a nuestros jóvenes, normalizando la violencia y el uso de las drogas. Posteriormente, el jueves 4 de marzo, iniciamos también con el entorno colaborativo Compartir Saberes, Pedagogías Invisibles, con la facilitadora Andrea de Pascual. En este entorno se habló de cómo cualquier proyecto cultural se puede convertir en un proceso educativo y este a su vez en un proceso de transformación social. Se vieron diferentes aspectos desde el punto de vista pedagógico y aprendizajes de proyectos, de formas de entender el mundo, de conocerse a uno mismo y al otro, formar formas de comunicarnos y aprender formas de gestionar nuestras emociones. Asimismo, se vieron metodologías que utilizamos para que sean participativas y que llamen a la motivación, que generen sorpresas y que los active. También cómo podemos pensar nuestro trabajo como procesos artísticos y aplicarlos con la metodología para generar empatía, para conocer a las personas, para conectar con otros proyectos y otros gestores y gestoras, para crecer y para generar red. Participaron en este entorno proyectos de fotografía, de danza, proyectos transfronterizos y de formación de gestores culturales. Ese mismo día, el jueves 4 de marzo, se realizó otro entorno colaborativo de nuevas ruralidades, periferias. La facilitadora fue Susana Gutiérrez Padín, y en este entorno colaborativo destacó la fuerte conexión de que todos los proyectos tienen con su contexto y cómo el conocimiento y la observación del mismo hace que los procesos y los proyectos relatados adquieran un sentido único y muy especial, con un fuerte compromiso social, medioambiental y vital. Se reflexionó y se habló de varios temas muy importantes que revelaron muchos intereses comunes, como regresar al origen, trabajar en el territorio, ver las necesidades desde la comunidad, organización comunitaria, conexión con el entorno y la naturaleza,
rescate del patrimonio identitario, culturas, idiomas, manifestaciones artísticas y la diversidad de los territorios e identidades. Se concluyó que la vida cultural de un lugar es la suma del trabajo de todos estos colectivos y agentes u organizaciones, y que nuestro trabajo es importante y debe ser visibilizado. Nuestro trabajo crea y genera cambio, conocimiento y transforma, y que crear una red es fundamental para apoyarnos, para generar nuevos vínculos. Participaron proyectos como el Festival Chepe Ancoicos y la Música del Mundo, en donde participa, por ejemplo, el Indio Molina, que estuvo presente también con su grupo de rock en lengua indígena, el grupo Teatro Andamios, el Museo de Arte de Baja California Sur, un proyecto de investigación de Zaragoza, España, y el proyecto Éter. Este mismo día también estuvo el proyecto colaborativo WeAct, Diversidad Funcional, donde la facilitadora fue Ana Candela. En este espacio se reflexionó sobre cómo realizar eventos que sean inclusivos para que las personas con discapacidad puedan participar en proyectos culturales de diversas índoles, y no solo pensar en cómo llegar a esos públicos, sino también conceptualizar desde el inicio del diseño de nuestros proyectos la inclusión, en que las cosas sean más accesibles. También se habló de cómo abrir estos espacios de inclusión, que muchas veces no implica grandes recursos económicos y que con pequeñas acciones se pueden lograr grandes cambios. También se planteó que se debe programar incluyendo esas voces de comunidades en riesgo de inclusión, quienes nos pueden ayudar a implementar estas acciones. Se presentó también en este entorno el proyecto Agentes de Cambio, con 20 años de experiencia, en donde a través de un podcast con comunidades drogodependientes buscan escuchar a las personas que viven esta enfermedad y conversar con esta realidad. Posteriormente, el viernes 5 de marzo, realizamos el entorno colaborativo número 7, Jacar la Memoria Patrimonio Cultural, en donde el facilitador Amílcar Vargas nos invitó en este entorno, destacando la pasión por lo que hacen los agentes culturales en sus proyectos, reflexionando en el valor que aportan sus proyectos a las tradiciones y costumbres, y se invitó a identificar cuál es ese valor y utilizar herramientas como el de Canvas de Alexander Ostenwalder, y con ello utilizar diferentes medios para enamorar al público y transmitir ese valor de nuestros proyectos. Se recomendó poner estos valores, identificarlos en verbo, por escrito, para poder transmitir con estos valores, cómo estos valores contribuyen al bienestar y calidad de vida de las personas, contando una historia desde el corazón, que inclusive sin palabras puede, a través de una imagen, contarse por sí sola. También se reflexionó cómo esos valores nos pueden ayudar a incrementar el mismo valor de nuestros proyectos. Uno de ejemplo de ellos fue el proyecto Tejiendo Sueños y Esperanzas con mujeres indígenas asentadas en Nogales, o el Festival Cultural en Tijuanarte, que fomenta el encuentro cultural con migrantes de diversas comunidades, o el proyecto Héctor, el cual identifica el valor de la sensibilidad y emotividad de los que participan en el arte, o Arte en tu Barrio, con el valor de la identidad y la pertenencia en el trabajo comunitario entre los barrios. Y el último entorno colaborativo fue Trabajo en Abierto, Prácticas Digitales, en donde el facilitador fue Mauricio Delfín, y en este espacio se reflexionó sobre el reto de fortalecer nuevas capacidades para la transformación digital y el impacto de la pandemia en el uso de las tecnologías de las diferentes prácticas culturales. Se resaltó la necesidad de la calidad del trabajo, que ahora da mayor importancia en temas de imagen y contenido de los proyectos artísticos, también sobre la calidad con la que se está educando a través de plataformas tecnológicas como la que estamos utilizando el día de hoy, a los niños y a los jóvenes que están en un espacio de aprendizaje de las artes. De igual forma, se habló sobre comunidad y organización, de cómo trabajar y tener paciencia para que esto se entienda como un proceso largo de adaptación a lo virtual. Y el facilitador expuso también sobre la visión de la UNESCO en aspectos como la transformación digital, propiedad intelectual y el impacto de la pandemia en diferentes comunidades. En este entorno participaron proyectos de 3 grandes campos: trabajadores de la cultura en el espacio de la música, como el proyecto Noise Market, el agentes interesados en comunidades digitales desde los artistas, como el proyecto Perro Androide, y en el tema de arte y educación en espacios virtuales con jóvenes y niños, como Creachicanas, Andamios Teatro, Volk, Bucolandia y La Chicharra. Por mi parte, serían estos
la relatoría de los entornos colaborativos. Y bueno, esto no es algo que yo creo que se termina aquí, yo creo que esto da pie a mucha participación, nosotros como gestores culturales, a seguirnos formando, a seguirnos preparando para buscar ese impacto social que nosotros buscamos tener en nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a mí, Pablo. No, yo creo que muchísimas gracias, Pablo, porque has hecho un ejercicio de análisis a lo bestia después de todo lo que nos ha pasado estos últimos 3 días. Hoy era, la intención era hacer esta primera relatoría de todos estos 7 espacios en donde han participado más de 50 agentes culturales, todos ustedes, todos los proyectos y toda esta pequeña comunidad o pequeña gran comunidad que hemos estado intentando construir. Yo creo que Bajo Radar era ese era uno de los primeros objetivos, detectar la comunidad de agentes culturales de la frontera norte, agentes culturales implicados con el desarrollo social desde la cultura, con el territorio, con sus comunidades. Y yo creo que sobre todo, y que habrá mucho más tiempo y queda hoy empieza una última etapa de reflexión, de análisis de todo lo que ha pasado y desde donde generaremos nuevos contenidos y aterrizaremos todas estas este conocimiento que sobre todo se ha construido a lo largo de estas sesiones. Que a mí lo que me ha gustado, sobre todo en los entornos colaborativos de esta semana, es que ha sido un gran ejercicio de inteligencia colectiva, que aunque los facilitadores, expertos, invitados han hilado las conversaciones a través de estos 7 temas, ha sido un ejercicio de construir conocimiento, porque todas las reflexiones y todos los temas se han desarrollado desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia del hacer de los agentes que están en el territorio haciendo y liderando proyectos con toda la adversidad de este mundo ¿no? tan precario y tan precarizado siempre de la cultura, y que con la pandemia también ¿no? También ha sabido regenerar. Ayer yo me tocó participar en el entorno en el entorno de prácticas digitales, ¿no? Y se hablaba de que desde la Convención de la UNESCO ¿no? Se habían analizado a través de foros a lo largo del ancho del mundo, ¿no? Que durante esta pandemia los artistas se había generado un discurso de que los artistas habían tenido y gestores culturales habían tenido un gran tiempo de reflexionar, de crear desde sus casas, pero que había ahí un doble discurso, ¿no? Porque también hay otro que dice que durante esta pandemia los artistas también han sufrido emocionalmente muy duro y que esta pandemia ha cortado sus carreras, sus procesos y que tendremos que ver hacia dónde, cómo vamos a reconstruirnos, ¿no? Y cómo va a ser esta nueva normalidad y si queremos volver a la normalidad de antes, ¿no? O si la normalidad o lo que, ¿no? Lo que había antes es a lo que queremos volver o debemos construir esa nueva realidad, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Pablo. A mí me tocaba hablar un poquito también poner un poco en valor un poco todos estos contenidos que se han generado a lo largo de estos meses. Como decía Diana, han pasado más de 20 ponentes internacionales en la primera etapa, en 10 más facilitadores en esta segunda etapa. Yo quiero agradecer muchísimo en esta sesión a INCA, a Infoculta y a Intijuanarte su confianza en Transit, CEPS, ITD, Plataforma C, dejarnos trabajar juntos ¿no? No para, sino que ya hemos construido juntos este proceso, este programa de acompañamiento. También quiero agradecer muchísimo a mi equipo, a Mario, a Pablo, a Erika, a David, que hemos estado aquí al frente del cañón durante los últimos 4 meses. Porque ha sido un proceso que hemos ido construyendo juntos, flexible, de escucha, ¿no? Y de ir además con toda esta etapa que hay que estar como siempre atento este nueva, ¿no? Este estado emocional
y por construir desde ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y yo creo que Bajo Radar, sobre todo, ha querido promover la innovación y ha querido promover la sostenibilidad, ¿no? Cómo vamos a seguir siendo sostenibles con estos proyectos que generan tanta innovación. Para nosotros la innovación y la sostenibilidad no proviene tanto de dónde viene la plática, sino que la sostenibilidad se consigue construyendo redes de aliados, como ha sido esta red de alianza, esta alianza institucional que hemos hecho para poner en marcha Bajo Radar, gracias a ese convenio que nos invitó a firmar Diana en el primer día, ¿no? Un convenio que a nosotros nos encanta porque establece ese paraguas desde donde trabajar juntos y construye esa comunidad institucional, ¿no? que hace posible el fortalecimiento y el compartir y el cooperar y el colaborar y el coproducir, que creo que es la manera, tanto a nivel institucional como a nivel independiente, ¿no? Que es otro de gran aprendizaje. Y bueno, eso, que esa sostenibilidad de los proyectos culturales pasa por esa construcción de comunidades institucionales o comunidades de aliados y esas comunidades de personas o de seguidores, ese mirar a las personas a las que con la cultura estamos tocando, llegando, dando voz, generando plataformas de encuentro y espacios de encuentro. Entonces, en las masterclass, en las 4 masterclass que han quedado grabadas, que quedan en este aula que hemos construido juntos con todos los materiales, y que invitamos a los que no pudieron asistir en directo, que la revisen, quedan a disposición de todos los agentes culturales mexicanos y todos los inscritos al programa. Fomentábamos en esas 4 masterclass ese ejercicio de planificación desde encontrar el propósito, esa propuesta de valor. Le hicimos mucha insistencia en pensar desde dónde activamos el proyecto, nuestros proyectos, desde cómo queremos impactar socialmente y que eso es lo que activa cualquier proyecto, esa propuesta de valor que ya lo indicaba Amílcar en su sesión. Otras 2 grandes patas, la de construir comunidades de aliados y construir comunidades de personas, ¿no? Y mirar en nuestros públicos a quiénes queremos llegar, dónde están, qué y cómo aportar. Yo creo que en los entornos colaborativos también se ha hablado mucho de abrir esas plataformas de espacios de encuentro para jóvenes, de espacios de encuentro para personas con discapacidad, de espacios de encuentro para comunidades de vecinos, ¿no? Yo creo que ahí ha habido también, se ha visibilizado que todos estos proyectos están muy conectados con la comunidad y muy al servicio de las personas. Creo que solo decir que invitamos a revisar todos los contenidos, estas 18, estas 4 masterclass, estos 4 espacios de contagio de la primera etapa, con más de 20 ponentes expertos invitados internacionales, estos 7 entornos colaborativos que son de todos y son nuestros y son vuestros y son construidos en la comunidad de agentes culturales Bajo Radar México, ¿no? Y con las voces de todos ustedes y con sus experiencias, me parece súper valioso. Han quedado grabadas, os las volveremos a mandar y todo el material que vayamos generando os seguiremos en contacto. Seguramente habrá alguna sesión sorpresa y que estamos ya pensando para mantener viva esta comunidad. Y por mi parte, nuevamente agradecer y haber podido coordinar todo este programa y estar ahí en todas las pistas que hemos lanzado. Dejo la palabra a mi compañero Mario Hinojos para que también nos haga esa primera lectura, primeras reflexiones sobre lo que fueron los espacios de contagio y todo, y revisar un poco todo lo que allá se habló. Gracias, Hola, Mario. buenas tardes, buenos días. Bueno, es un poco extraño el formato entonces de este tipo de conversaciones, entonces hasta ahora saludo y es el momento para dar las gracias, pero bueno, también como decía Tomás, desde este rincón del mundo hemos estado encantados de generar vínculos con México y con la comunidad de agentes y de creadores culturales de por allá, por razones afectivas, porque yo soy mexicano, pero también por el interés de estar generando estos vínculos con América Latina que
las organizaciones en las que nosotros trabajamos siempre tienen como un objetivo central. Y bueno, yo voy a hacer una especie de recorrido rápido sobre lo que fueron los espacios de contagio. Hemos decidido dejarlos un poco al final porque fue quizá dentro del programa una especie como de nota al margen para intentar de alguna manera tener un espacio como más de reflexión, pero también con la vista muy puesta en lo que está ocurriendo ahora en este año tan extraño y tan difícil que en muchas maneras, de alguna forma, exagera todavía más las condiciones de precariedad que hablaba Tomás hace un momento, con las que solemos trabajar, de precariedad y de alguna manera de adversidad con las que solemos trabajar desde el ámbito de la cultura. Como bien habrán podido constatar los que nos están escuchando ahora o los que estuvieron participando de primera mano en el programa Bajo Radar, Frontera Norte ha sido un programa muy heterodoxo y muy variado que ha pretendido justo abarcar un número muy grande de frentes posibles para intentar poner en marcha o fortalecer proyectos culturales con una vocación innovadora y sobre todo, como insistía Tomás también y Pablo en su momento con su intervención, siempre pensando en la sostenibilidad de esos proyectos, ¿no? Y pensando, creo, también en algo que desde Transis y CEPS solemos nombrar mucho cuando hablamos de esa palabra tan manida ya, pero que se utiliza tanto porque es necesaria, de la innovación, porque nosotros pensamos que innovar es en realidad hacer, por lo menos en cultura y en lo que nosotros hacemos, en gestión cultural, es conseguir hacer que un proyecto cualquiera deje de ser cualquier proyecto. Y yo un poco hacia ahí me dirijo con esta intervención para hablar de estos espacios de contagio de los que les hablaba Tomás, porque a nosotros nos gustaba de alguna manera recuperar el germen primerísimo de esta marca, de esta tesis de Bajo Radar, que comenzó siendo una investigación y que, como todas las investigaciones que hacemos desde Transit, va mutando de forma, y esta forma final que ha sido tan interesante ha sido este programa tan variado de bloques formativos y de reflexiones colectivas. Pero ese germen primerísimo era una suerte de observatorio de proyectos en donde nosotros utilizamos el pretexto de tratar de identificar todo aquello que no estaba como bajo la frecuencia del radar del sistema cultural, digamos, establecido, en un contexto de total adversidad que era la crisis económica del 2009, y utilizábamos esto para identificar prácticas singulares, prácticas muy innovadoras que de alguna manera estaban intentando sortear esos obstáculos que en el caso de la crisis del 2009 se estaban poniendo enfrente de todos los agentes, y nos parecía que era una manera muy interesante de revisar el presente, también tan adverso, porque muchas de esas nociones con las que habíamos partido para esta tesis se volvían a reactualizar, digamos, ¿no? Y entonces quisimos recuperar esta noción de observatorio de proyectos, pensando en que sería muy interesante poner junto al programa formativo de Bajo Radar una serie de proyectos que habían surgido antes, pero que estaban desde sus premisas, podían ser espejos en los que mirarnos para intentar pensar cómo íbamos a reaccionar o cómo necesitamos reaccionar ante esta adversidad para seguir poniendo en marcha, tirando adelante nuestras iniciativas culturales, o proyectos incluso que estaban naciendo justamente de las necesidades o de las problemáticas o de los bloqueos que está generando este presente adverso, ¿no? Y así se nos ocurrió, de manera un poco frívola quizá o no, pensar en que la mejor manera de nombrar esto era justamente apropiarnos del campo semántico del presente y pensar en esto como un espacio de contagio, porque era un lugar justamente para dejarnos contaminar de las ideas, de las maneras de inspirarse y de las experiencias de estos agentes culturales que estaban poniendo en marcha esos proyectos singulares. Y así decidimos reunir a una docena de proyectos y agruparlos en bloques temáticos que nos parecía que de alguna manera hacían también un retrato robot, una radiografía del presente. Y entonces nos surgieron así 4 bloques. Uno era lo común, impacto social, local y medioambiental y cultura. El segundo era las pantallas, digitalización y nuevas formas de consumo cultural. El tercero era los cuerpos,
comunidades emergentes y o divergentes, y el tercero tenía que ver más con una reflexión muy general que trataba de pensar en el qué, en el quién y en el porqué de la cultura. Abordábamos estos primeros 4 bloques con una pregunta o una pregunta y su derivado muy generales, que tenían que ver con cómo imaginamos, diseñamos, prototipamos y ponemos en marcha proyectos culturales sostenibles que respondan a los imperativos del presente, que es básicamente lo que les he estado comentando ahora, y cómo lo hacemos y cómo podemos hacerlo en el futuro más próximo. Así entonces abordamos un primer encuentro que era el de lo común, impacto social, local y medioambiental en cultura, con la participación de Gemma Carbó, directora del Museo de Vida Rural de la Fundación Carulla de Tarragona, en Cataluña, una iniciativa muy singular porque porque está colocada en un territorio totalmente periférico e intenta de alguna manera generar un diálogo con el centro, pero siempre revalorizando lo que tiene en su territorio. También estaba en esta mesa Geraldine Sacuda del grupo La Tarumba, un proyecto de circo social del Perú que ha llegado incluso a ser considerado patrimonio cultural, y que hacen una labor social muy vinculada con las artes escénicas y de calle, que es muy singular, con muchos años de trayectoria. Y con Diego Pérez, un chileno afincado en Madrid, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Todo por la Praxis, que es un colectivo multidisciplinar de arquitectos y diseñadores y también artistas, que ellos están todo el tiempo reflexionando y generando procesos y metodologías para hacer innovación urbana y prácticas colaborativas que tengan que ver con la ciudad y con cómo repensar la ciudad y coproducir la ciudad con los ciudadanos, etcétera. Y bueno, se generó ahí un diálogo muy interesante entre 3 proyectos de apariencia muy distinta, pero que nosotros agrupamos bajo una idea que nos parecía muy interesante para pensar justamente en cómo podemos imaginar vínculos con lo local y proyectos que de alguna manera estén atendiendo a lo que está pasando allá afuera. Y era la idea de la cultura como una vía para generar una nueva conciencia colectiva, donde las lógicas y las dinámicas de participación y la apuesta por el común, así lo llamábamos junto con ellos, favorezcan la transformación del entorno desde la comunidad, el territorio y la ciudadanía. Y ellos pensaban mucho en el contexto, por ejemplo, en cómo el contexto en el que de alguna manera intentas poner en marcha una iniciativa define los objetivos de tu proyecto, cómo va mutando el proyecto a partir de eso, también en las cantidad de obstáculos que tienen que sortear para lograr sus sostenibilidades, y sobre todo hablamos en un apartado bastante amplio de transformación o sobre todo de impacto, porque eran proyectos que estaban muy vinculados que de alguna manera conseguían sus objetivos y si lograban de alguna manera generar algún tipo de sacudida, ¿no? de vínculo directo con el entorno en el que estaban poniéndose en marcha. Después hicimos un segundo encuentro que estaba muy directamente relacionado con la actualidad, que era el de las pantallas, digitalización y nuevas formas de consumo cultural. Y ahí contamos con Nicolás Madoeri de 432 Hercios, un proyecto muy interesante de producción musical, muy pionero en temas de producir desde lo digital, también desde un sector que es muy pionero de este salto hacia las nuevas formas de consumo cultural, que es el de la música. Y poníamos un proyecto intermedio, digamos, en cuanto a sector, que era un proyecto vinculado con el audiovisual, y ahí contábamos con una mexicana, con Itzel Martínez, de un festival muy conocido de documentales, un festival itinerante que se llama Ambulante, que en el contexto de la pandemia generó una especie como de programa adaptado que era Ambulante en Casa, para dar respuesta y vigencia de alguna manera al formato tan particular de este festival para que se pudiera seguir haciendo en este contexto. Y luego contamos con otra mexicana sonorense de Hermosillo, pero a medio camino entre México y Barcelona, que se llama Patricia Godoy, que es una periodista que junto con otros periodistas y escritores crearon la revista Curarnos, que es la primera revista cultural lanzada para ser consumida enteramente por WhatsApp. Y esta iniciativa surgió en el centro mismo de la pandemia, con justamente la metáfora de la curación, que tiene que ver con la curación de los cuerpos enfermos, digamos, o sacudidos por este presente a través de la cultura, pero también con la idea de la curación como lo que hacemos nosotros en cultura, que es de alguna manera prescribir, ¿no? Curar contenidos culturales. Después, bueno, y esto lo hacíamos partiendo un poco desde una pregunta que surgía
de un artículo de un crítico cultural español que se llama Jorge Carrión, que decía, les leo: si al ritmo del año pasado la transición digital se hubiera completado, digamos, en 30 o 40 años, es muy probable que tras la pandemia ese plazo se reduzca drásticamente. Y a partir de esta reflexión nosotros nos preguntábamos junto con Patti, con Nicolás y con Itzel, qué proyectos culturales se están dando cuenta de esa transformación acelerada. Ellos nos parecían unos proyectos que podían ayudarnos a reflexionar sobre esto. Después, el tercer encuentro tuvo que ver con los cuerpos. Este fue muy lindo porque de alguna manera era un tema que nos interesaba mucho poner en el centro, para poner en el centro a los cuerpos en un momento como este, ¿no? Que de alguna manera es una reflexión de la que estamos obligados a hacer, tanto desde la necesidad de poner el cuerpo en el centro de los procesos en los que estamos pensando, pensando, por ejemplo, en la virtualización de todos los contenidos y de todas las actividades culturales que se están haciendo ahora, pero también desde las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, pensábamos en la poca representación que están teniendo según qué tipos de corporeidades en algunos proyectos, y aquí reuníamos a 3 proyectos que atienden a 3 colectivos que en general la agenda cultural no acaba de tener en cuenta y que este contexto pandémico hacía especialmente relevantes, así que acudíamos al Festival Symbiotic, un festival de artes escénicas inclusivas y accesibles y diversas, y representados por Ana Candela, un festival muy, muy interesante que genera contenidos completamente transversales, creados a veces o en general y también para personas con capacidades muy distintas, con la idea de que sea un contenido cultural inclusivo en todos sus aspectos, desde la página web hasta el desplazamiento hacia la sala, hasta la propia programación escénica. Un proyecto muy interesante que se llama Músicas Memorables, que es un proyecto intergeneracional que busca visibilizar y colaborar con grupos de personas mayores recuperando la tradición oral, la memoria y los relatos personales a través de la música. Es un proyecto que lidera Cristian Fernández Mirón, y un proyecto que se llama En Palabras, Relatos Migrantes, que son un colectivo que de alguna manera intenta dar visibilidad, voz sobre todo, y herramientas para ejercer esa voz mediante procesos de escritura creativa para que personas que han tenido experiencias de migración puedan contar sus historias y compartirlas. En este caso liderados, o bueno, con la participación de Diego Salazar, uno de sus integrantes, y con ellos nos preguntábamos cómo atendemos a lo no representado desde los proyectos culturales y cómo convertimos esa necesidad en una idea de proyecto sostenible. Decíamos un poco contagiándonos por lo que hacen ellos responden a esta pregunta cantando o contando o compartiendo o moviéndose y sobre todo conmoviéndonos a todos. Y finalmente tuvimos una cuarta mesa en la que intentamos de alguna manera rebobinar todas estas reflexiones tan específicas y tan especializadas que hicimos con estos 9 agentes culturales bajo radar, para que, si ya nos habíamos estado haciendo tantas preguntas, dedicarnos un momento a reflexionar en algo que siempre está rondando por allí, tanto interiormente, digamos, como desde el exterior. En cuanto a la actividad que nosotros hacemos, son unas preguntas que siempre nos rondan a los gestores culturales, que tienen que ver con el sentido de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y entonces hicimos esta mesa que tenía que ver con el qué, en donde nos preguntamos sobre el qué, el quién y el por qué de la cultura, pensando también en temas como la cooperación, las sostenibilidades o insostenibilidades y la gobernanza, pero sobre todo para pensar para qué sirve la cultura, por qué hacemos o emprendemos lo que emprendemos, y sobre todo para quiénes lo hacemos, ¿no? Y esta reflexión nos ayudaron a hacerla dos agentes culturales muy, muy singulares, muy independientes, muy heterodoxos, el colombiano Jorge Melguizo y Mauricio Delfín desde Perú, que está en Estados Unidos, que también participó en los entornos colaborativos, y que nos hicieron justamente detenernos a reflexionar una vez más sobre preguntas que parecen un poco simples, pero que en realidad creíamos nosotros junto con ellos que es necesario que nos estemos haciendo continuamente, ¿no? Que a veces en el devenir del proceso de estar poniendo en marcha los proyectos, vamos en automático intentando resolver los problemas, pero creemos que siempre tenemos que tener en cuenta estas preguntas que nos rondan. Y básicamente ese fue el recorrido que hicimos, un poco más conceptual, un poco más vinculado, como les decía, con
con el presente, para tratar de tener un ojo puesto también en eso, en cómo todo esto que intentábamos de alguna manera formalizar en un conocimiento colectivo del proceso de formación tuviera también un ojo puesto en, bueno, sí, todo esto que estamos hablando aquí, cómo lo ponemos en marcha en una situación como esta. Intentábamos que las experiencias de estos proyectos nos ayudaran a pensar alternativas. No sabemos si hemos sido capaces de responder al 100% todas estas preguntas, pero desde luego sí creemos que el espacio ideal para responderlas, para intentar responderlas al menos, ha sido este que hemos compartido durante estos meses todos juntos en una conversación colectiva. Y quizá era el lugar ideal para formulárnoslas, quizá no para responderlas, porque tampoco sabemos si realmente era la finalidad, ¿no? Estábamos aquí para conversar, para compartir un poco inquietudes y para justamente reproducir preguntas. Y por eso queríamos terminar citando a la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin, que dice que descubrir las preguntas que no tienen respuesta es también una habilidad necesaria en tiempos oscuros y convulsos. Y es un poco lo que intentamos hacer en esos espacios de contagio. Muchas gracias, Mario. Diana. No sé, creo que Mario también has hecho un análisis profundo, ¿no?, de todo lo que hablábamos. Es verdad que hace unos cuantos meses que pasaron esas charlas, invitar a todo el mundo a revisarlas. Yo creo que Claro, sobre sí, todo sí. me quedo con la idea de que el material, todo este proceso, tanto de los expertos, facilitadores y todo el equipo, también es una comunidad de personas que han participado, que se ha construido, ¿sabes? De padrinos, ¿no?, de este programa, que ha sido la primera vez que lo formateábamos y que dejan un conocimiento en un momento ¿no?, que se ha desarrollado todo este programa en un momento muy especial. Nuevamente agradecer la confianza al IMCA a dejarnos jugar, ¿no?, a preguntarnos, ha sido una delicia, y creo que ahí está el valor del programa, ¿no?, de todas esas preguntas que deja y de estos espacios como dice Ángel Mestres, ¿no?, de compartir lo que, ¿no?, ojalá no todos sepamos lo mismo, ¿no? O Claro. no todos, ¿no?, o que todos tengamos diferentes preguntas, ¿no? Sí, Sí, sí. Tomás, y también, perdón, Mario, también recordarles que así como todos los materiales están alojados en la página de Bajo Radar, está todavía la posibilidad del proceso de certificación de todos estos agentes, quienes no se conectaron en el tiempo real, que pueden estar revisando todos estos materiales, respondiendo al el examen o cuestionario que les permite acreditar la formación en sus etapas, y pues invitarlos, así como hace un momento preguntaba en el chat Hilda Valencia, ¿cómo podemos seguir asesorándonos? ¿No? O sea, este no es un cierre definitivo, más bien vamos a seguir construyendo nuevas formas y las maneras de estar conectados, y pues seguiremos conectados a través de la plataforma de Bajo Radar, ahí donde estamos en comunicación, y pues eso sería continuar insistiendo en que se certifique. Sí, eso es súper importante, porque ahí nosotros es verdad que estamos todavía, como todo esto ha generado tanto contenido, también reactualizándolo y reformateando la web y la construyendo, pero deja el programa Bajo Radar, esta edición de México, deja un aula y todo un currículum formativo que se certifica desde el Instituto Municipal, desde el Infoculta, desde Tijuanarte, desde Transit, desde CEPS, entidades de referencia en la cultura en México y en España. Pensamos nosotros con cierta trayectoria como para poder certificar estos contenidos y que ustedes se certifiquen en todas estas más de 25 horas o 30 horas de expertos nacionales e internacionales. Es casi muchos de los invitados que hemos tenido son profesores de posgrados de universidades reconocidísimas de Estados Unidos, de España, de América Latina. O sea, nada que envidiar. Yo creo que hay un material de primera línea, con expertos de primera línea, y ese certificado los invitamos a
a revisar, a hacer el examen online y a obtenerlo. Pero bueno, no os preocupéis, sigue activo mexico@bajoradar.org para que sigamos conectados. Os seguiremos mandando algunas novedades en cuanto hagamos relatorías, acabemos de cualquier actualización en la página web, os iremos informando y os dejamos sobre todo plataformas del aula online para como espacio de encuentro desde donde toda esta comunidad de agentes pueda volverse a encontrar o un lugar de referencia. También hashtag Bajo Radar México para encontrarnos en las redes y también hay un canal de Instagram que se ha creado gracias a Erika, que también Erika Tamaura desde Houston, que nos está ahí apoyando en las redes sociales, también a recordarle, agradecerle ahí. O sea, que también hemos dejado algunos canales para seguir juntos y a través de los institutos del INCA y Infoculta y Tijuana. Ahí saluda a Erika en el chat. Pues por nuestra parte, con ganas de vernos pronto. Claro, sí. Sí, bueno, y de que se encuentren entre ellos también, ¿no? Que yo creo que uno de los objetivos era, por un lado, generar todo este conocimiento, pero también que la aspiración mayor sería que las conexiones que se generen entre los agentes que estuvieron aquí no estén mediadas por nosotros, ¿no? Sino que realmente sea la oportunidad para que los que no se conocían entre ellos, pues igual de repente generen lazos y pongan en marcha otros proyectos nuevos con la gente que fueron descubriendo también, que está por ahí más cerca, ¿no? Y yo ahora me he acordado de escuchándote que solo por cerrar sobre el tema de la innovación, que me he dado cuenta en estos días, escuchando a todos los agentes culturales en los entornos colaborativos, como reforzar esta idea de que la innovación pasa por ser un agente cultural bajo radar, por mantenerse en el margen, por proponer los proyectos desde lugares justamente, ¿no? Esta palabra tan viciada, ¿no? Como es la innovación, creo que nace y lo hemos visto cuando estamos produciendo, ¿no? Y dando voz a personas que no la tienen desde nuestros proyectos. Hoy hablaban las personas de WeAct, Ana Candela nos decía los ciegos de repente con los que trabajamos y que tienen un montón de aplicaciones para escuchar, para leer, para conectarse, nos han dado muchísimas ideas que luego aplicamos. Entonces es desde esas pequeñas, ¿no? Cuando trabajas con comunidades que no tienen voz, cuando trabajas desde territorios que no están representados, fuera de los circuitos, fuera de los radares, es desde donde podemos encontrar innovación y yo creo que ese es el gran aprendizaje y la gran fortaleza de todos los proyectos que aquí se han sumado y que hemos podido encontrar en esta comunidad, ¿no? La innovación está en este proceso y de todos estos contenidos es de donde sale la verdadera innovación y del día a día de los gestores culturales. Muchísimas gracias por confiar en este proceso, a todos los que han seguido durante estos meses, sobre todo, y muchos ánimos. Pues muchas gracias. No sé si Pablo o Marisela quieran decir algo de cierre para poder despedir la sesión. Bueno, nada más mostrar mi agradecimiento y por supuesto a nombre de todos los que estuvieron participando y con ganas, claro, de seguir, como lo decía, y de continuar con esta conversación colectiva tan enriquecedora. Seguramente vamos a seguir en contacto, dando seguimiento a todos estos magníficos proyectos. En lo personal, yo misma lo que me he perdido ahorita con la charla con ustedes, pues bueno, estoy de gran ánimo para verlo todo de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues yo nada más también agradecer la oportunidad y como decía Mario, también de
de poder estar en contacto ahí, aunque sea virtualmente, con la tierra, ¿no? Bueno, yo soy de Tabasco, pero ya llevo 6 años acá en Barcelona trabajando ahorita estoy como profesor e investigador en la Universidad de Barcelona, en el programa de gestión cultural, y bueno, y estar en contacto con los proyectos, saber toda la maravilla de los proyectos que están desarrollando allá en Sonora, en Tijuana, en Nogales y en Hermosillo también, ahí en Sonora, pues es increíble, ¿no? Yo ya tengo 6 años y bueno, aunque he estado todavía viendo y siguiéndolo desde lejos, pues bueno, el estar en contacto con ustedes, bueno, ha sido gran oportunidad. Y bueno, como decíamos, nosotros como gestores culturales, pues yo creo que la formación es continua, ¿no? En una de las mesas preguntaba, no recuerdo si fue el tema de la evaluación, fue en Patrimonio Cultural con Amílcar, ¿no? Hablaba sobre el tema de que si cómo evaluábamos nuestros proyectos culturales. En algunos lo hacían, otros tenían una forma, otros tenían otra, pero siempre yo creo que esta parte de la formación, como la evaluación es parte de un ciclo que se va formando ahí para que continuamente nosotros estemos agregando, mejorando por una parte y también agregando valor a nuestros diferentes proyectos culturales, ¿no? Y siempre tener muy claro en esta parte de la formación y la profesionalización, nosotros como gestores culturales es muy importante para profesionalizar nuestros proyectos, que tengamos nuestros objetivos bien claros, que tengamos el impacto que nosotros queremos tener en la sociedad, que nosotros evaluemos ese impacto, porque también muchas veces decimos no, pues mi proyecto tiene un gran impacto social, pero sí, pero hay que medirlo, técnicamente hay que tener esta parte de profesionalismo nosotros como gestores culturales y demostrar nosotros técnicamente cómo es ese impacto para justificar nuestro proyecto y para irlo mejorando, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que ha sido una gran oportunidad de Bajo Radar, de seguir profesionalizando toda la plataforma C, todo el contenido que se tiene, todo, por ejemplo, la literatura que recomendaron, los links, hay por ahí unos en la mesa también, en la primera mesa de mediación, por ahí ya me le mandó a los miembros de la mesa, a los que estuvieron participando, una serie de links de una serie de proyectos para que se sigan motivando, los vínculos que están teniendo con cada uno de los profesores también y los facilitadores que estuvieron. Bueno, todo eso es parte de la formación y creo que de la profesionalización de nosotros como gestor cultural. Entonces yo creo que ha sido un gran valor que ustedes hayan decidido participar y es increíble ver ante la situación que en México estamos teniendo, ¿no? Toda esta cuestión de la inseguridad y que tenemos ahí, y bueno, y la valentía con la pasión que también demostraron durante estos días que estuvimos en los entornos colaborativos de poder contribuir a quitarle un espacio a través de la participación cultural, un espacio a la delincuencia, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido grandioso, ha sido de verdad que me motiva mucho, ¿no? Entonces, felicitarlos, ponerme a la orden también para cualquier cosa que requieran, pues ahí ya les puso por ahí Tomás, que vamos a estar abiertos ahí a través del correo de Bajo Radar, a través de la plataforma, y pues estamos a sus órdenes y muchas gracias a todos, en verdad. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Pues antes de, no sé si quieras cerrar, Tomás, agradecerles a todos y sobre todo el primer punto de contacto, Claro. que es Ángel Mestres. Nosotros en nuestras conversaciones veíamos cómo tender estos puentes y que realmente puedan ser sostenibles en el tiempo, que hoy mismo no estemos cerrando esto que ya hemos ido construyendo, sino que siga creciendo. En eso seguimos conversando y pues aquí estamos. Muchísimas gracias a todos. Tomás, te dejo que despidas. No, tú tienes que ser la última, Diana. La primera en liarla y la última. No. Bueno, pues seguimos. Aquí solo Sin decir que seguimos. Sin ti todo esto no hubiese sido posible, Diana.
Muchísimas gracias por confiar, por creer en apostar en los gestores culturales, apostar en las redes internacionales, apostar en el trabajo en red, apostar en la cooperación, en la colaboración sobre todo en el impacto social de la cultura. Muchas gracias. Bueno, nos Gracias. llevamos todos grandes aprendizajes, todos tenemos muchísimo que aportar. Seguimos construyendo estos puentes y nos vemos muy pronto con nuevas noticias. Ahí Tomás estará desde Bajo Radar enviándoles información, retroalimentando de todo este cierre, de todo esto que nos ha contado Mario y Pablo. Y pues, bueno, nos despedimos solo por hoy, pero continuamos por siempre. Muchas gracias. Un Adiós. abrazo a todos. Thank you.